Hey, ¿qué es lo que, capitanes? Nuevamente por acá trayéndoles nuevo contenido, señores, nuevo video, claro que sí. Y hoy vamos a hablar de la triste historia de Roy Halladay. Así que sin más, ¡vamos al mambo! Antes de iniciar, como siempre, pedirte que te suscribas, que es like, que comentes, que compartas este contenido con toda tu familia, amigos cercanos, para que cada vez llegue más gente a esta comunidad y podamos entre todos complementarnos y sacar más historias de pelotero, de futbolista, de piloto, porque eso es lo que nos gusta en este canal. Así que por favor compártelo para que me apoyes con este video. Entonces, señores, para la mayoría de los fanáticos del béisbol, el nombre que les voy a decir ahora, muchos no lo conocen. Boss Campbell, desconocido completamente. Nacido en 1921, fue un apasionado del béisbol, comenzando ayudando a los jugadores de las ligas menores en 1947 en los campos de juego cerca de Denver. Después de trabajar en la construcción, volvió a la universidad, obtuvo su título en educación física y se convirtió en profesor de secundaria y entrenador de lanzadores en 1959. Pero, capitán, ¿por qué me estás hablando de Campbell si estamos hablando de Halladay? Espera ahí, capitán, quédese tranquilito que ya le voy a explicar. Aunque nunca jugó profesionalmente, Campbell guió a más de 100 lanzadores a las ligas mayores y nunca buscó ser el centro de atención. También trabajó como cazatalentos regional para varios equipos de las grandes ligas. En 1990, Robert Bruce Boss Campbell, 3 años después de haber sido incluido en el Salón de la Fama del Deporte de Colorado, entró en la vida de Roy Halladay, de 13 años. El padre del joven pidió ayuda para guiar a Roy, quien se mostraba prometedor como lanzador. Campbell, entonces de 69 años y cazatalento para los Toronto Blue Jays, ayudó a convertir al joven en un lanzador consumado. El aprecio de Halladay por Campbell fue tal que apartó una parte de su bono por firmar y le otorgó a su mentor, que era como un abuelo para él, un reloj de pie como regalo de Navidad del año 1995. Ese sería el inicio de la historia que les voy a contar el día de hoy. La leyenda de Roy Halladay. Uno de 3 hijos y el único varón, Harry Leroy Halladay III, nació el 14 de mayo de 1977 en Denver. Sus padres, Roy II y Linda, criaron a su familia, que incluía a Roy y sus hermanas Heather y Miranda, en Arvada, Colorado. La mudanza a Arvada se basó en encontrar un sótano lo suficientemente grande como para acomodar la distancia de 60 pies y 6 pulgadas desde el plato hasta el montículo, lo que le permitió al joven Roy, durante los meses de invierno, lanzar pelotas contra colchones colgados de las paredes. Roy padre era piloto comercial y volar también se convirtió en una pasión para el joven Halladay. La hermana mayor, Miranda, abrió su propio camino deportivo y obtuvo una beca de baloncesto para la Universidad Estatal de Idaho. Cuando era niño, cuando no mostraba su pasión por construir y operar modelos de aviones, Roy jugaba al béisbol. Inicialmente fue asesorado por su padre antes de recibir orientación del personaje que hablamos al inicio, Boss Campbell. En la escuela secundaria, Halladay jugó para el entrenador Jim Capra y lanzó un juego sin hits contra Pomona en su primera apertura. Como junior, tuvo marca de 9 victorias, 0 derrotas con 2 salvamentos y 68 ponches. Halladay se graduó en Arvada West High School en 1995. Jugó béisbol y baloncesto y corrió a campo traviesa en el otoño. Esa era una sugerencia de Campbell. Fue una selección del primer equipo All Conference y All State durante 3 años y fue nombrado MVP de la liga y el estado 2 veces. En baloncesto también fue miembro del segundo equipo All State. Fue nombrado el mejor jugador de Colorado por USA Today y fue seleccionado como el primer equipo All America por la Asociación Nacional de Entrenadores de Béisbol de Escuelas Secundarias. Después de su tercer año participó en los Juegos Olímpicos Juveniles, llevando a su escuadrón del oeste a la medalla de bronce con una victoria de 12-3. Los Toronto Blue Jays seleccionaron al jugador en la primera ronda del draft amateur de 1995 con la selección general número 17. Halladay dejó pasar una beca para la Universidad de Arizona y firmó con Toronto el 30 de junio de 1995 por un bono estimado en un récord del club de $895,000. Antes de firmar, contrató a un agente, Greg Landry, quien permanecería con él durante toda su carrera. Hizo su debut profesional en octubre con el equipo de Toronto en la Liga Rocky de Costa del Golfo, donde ponchó a 48 bateadores en 51 tercio entradas. Aunque su récord de victorias y derrotas fue solo de 3 victorias, 5 derrotas, mostró lo suficiente como para ser seleccionado como el quinto mejor prospecto de la liga. En 1997 pasó un tiempo entrenando con los Azulejos e hizo su primera aparición en la primavera con el uniforme de Toronto el 3 de marzo.
lanzando 2 entradas en blanco y ponchando a 4 contra los Medias Blancas de Chicago. Una semana después fue asignado a la Liga AA. Halladay entró en el roster de los Azulejos en 1999, dividió su tiempo entre la rotación de abridores y el bullpen, iniciando la mitad de sus 36 juegos. Lanzó 149 entradas con foja de 8 victorias, 7 derrotas y efectividad de 3.92. En su primera aparición en la temporada apareció como relevista el 7 de abril, lanzando 3 entradas contra los Mellizos para obtener el único salvamento de su carrera. Lanzó la primera blanqueada de su carrera contra Detroit el 20 de mayo ganando 7-0. La siguiente temporada fue una decepción. En sus primeras 8 apariciones con los Azulejos, hasta el 15 de mayo, Halladay tuvo marca de 2 victorias, 4 derrotas con efectividad de 11.97. Pasó el mes siguiente con AAA y regresó a los Azulejos el 24 de junio, jugando 7 entradas contra los Medias Rojas de Boston por la victoria. Fue en gran medida ineficaz en sus 8 apariciones después de ser llamado, y a fines de julio, con una efectividad de 10.63, fue enviado nuevamente a Syracuse. Fue llamado nuevamente en septiembre y terminó la temporada 2000 con un récord de 4 victorias, 7 derrotas y una efectividad de 10.64. Durante la temporada baja, Roy, su esposa, Brandy y su hijo pequeño Brandon se mudaron a Florida para escapar de la emoción que había en Colorado debido al estatus de celebridad de Roy Halladay. Durante los entrenamientos de primavera del 2001 estaba, por decirlo de alguna manera, como distraído del panorama en general. Estaría pensando en lanzar 7 entradas y permitir 3 carreras en lugar del lanzamiento que estaba a punto de lanzar. Pero 2 hombres, Harvey Dorfman y Mel Quinn, entraron en su vida y su carrera dio un vuelco. Cuando Halladay enfrentó sus demonios durante la primavera del 2001, Brandy hizo una compra impulsiva, comprando The Mental ABC of Pitching de Harvey Dorfman. El libro The Mental Game of Baseball de Dorfman se convirtieron en biblias para él a medida que avanzaba hacia el logro. En 2002 conoció a Dorfman y todas las piezas encajaron. Los Blue Jays de Toronto se dieron cuenta de que necesitaban un cambio drástico de escenario para que Halladay volviera a su juego y lo enviaron a la clase A de la Florida State League. El gerente general Gordon Nash y el gerente Buck Martínez, sabiendo que la noticia era devastadora, hicieron que Tim Hughes, el consejero del equipo, informara al pitcher de la decisión. Fue un momento difícil para Halladay, quien incluso llamó a su mentor Campbell, entonces de 82 años, y quien le dijo que el problema no era físico sino mental y que tenía que conseguir ayuda. Pero por mucho que él, a un joven derecho de 230 libras, necesitara ayuda para comprender los aspectos mentales del juego, sus fundamentos de lanzamiento también necesitaban trabajo. Su bola rápida de alta velocidad lanzada con un movimiento exagerado venía plana y era un blanco fácil para los bateadores, independientemente de la velocidad. Halladay se abrió camino de regreso a través de las menores a las mayores en el año 2001. En Dunedin tuvo marca de 0 victorias, 1 derrota en 13 juegos con efectividad de 3.97, pero logró 2 salvamentos, dio algunos pasos adelante en Dunedin y su próximo paso traería mayores recompensas. Ese paso lo llevó a un estadio de béisbol AA en Kodak, Tennessee, cerca de Knoxville, hogar de los Tennessee Smokies de la Liga del Sur. Los Azulejos trajeron al ex entrenador de lanzadores y director agrícola Mel Quinn del retiro para trabajar con Halladay directamente, de entonces 24 años. El cambio de Roy de clase A a AA no fue tanto como una promoción, sino como un lugar donde trabajaría bajo la tutela de Quinn y recuperaría la forma que lo había convertido en uno de los mejores prospectos de lanzadores del béisbol. Los métodos de Quinn funcionaron. En 5 juegos con Tennessee, Halladay tuvo marca de 2 victorias, 1 derrota y efectividad de 2.12. Su próxima y última parada en ligas menores fue en Syracuse, donde lanzó en 2 juegos. Regresó a Toronto a principios de julio y lanzó en 17 oportunidades, con marcas de 5 victorias, 3 derrotas y efectividad de 3.16. Después de mostrar signos esporádicos de brillantez en temporadas anteriores, Halladay emergió como un lanzador dominante en 2002. Tuvo marca de 19 victorias, 7 derrotas con efectividad de 2.93 en 239 entradas. Eso lo convirtió en el líder de la liga. También fue incluido en su primer equipo All-Star, pero no fue efectivo y permitió 3 carreras en una entrada, incluido un jonrón de 2 carreras de Barry Bonds. Completó solo 2 juegos en 2002. Eso cambió la próxima
próxima temporada. Todavía había momentos en que Halladay dudaba de sí mismo. Uno de sus amigos más cercanos en el béisbol fue Chris Carpenter. Los dos fueron primeros compañeros de equipo en Syracuse en 1997 y estuvieron con Toronto hasta agosto del 2002. En el año 2003 apuntó a la grandeza. Buscaba empatar uno de los récords más preciados de la Liga Americana. El 1 de agosto fue por su victoria número 16 en fila, un récord compartido por 7 lanzadores. Después de ir 0 en abril, 0 victorias, 2 derrotas, Halladay había pasado los siguientes 3 meses ganando 15 juegos consecutivos. Perdió ante los angelinos de Anaheim esa noche y tuvo un agosto lleno de baches, 2 victorias, 4 derrotas, pero regresó para tener 5 victorias en juegos completos, incluidas 2 blanqueadas en septiembre, para terminar con marca de 22-7. En 2004 tuvo problemas en el hombro derecho, hizo 2 viajes a la lista de lesionados. Su temporada se interrumpió por primera vez el 28 de mayo, luego de que derrotara a los angelinos la noche anterior. Sintió dolor y estuvo en la lista de lesionados del 28 de mayo al 11 de junio. Después de regresar fue en gran medida ineficaz y volvió a la lista de lesionados del 17 de julio al 20 de septiembre con fatiga en el hombro. Regresó para 3 apariciones al final de la temporada y tuvo su respiro cuando el último fin de semana de la temporada limitó a los Yankees de Nueva York a una carrera en 8 entradas para igualar su récord de 8-8. Durante la temporada lanzó 133 entradas y su efectividad aumentó a 4.20. Halladay volvió a estar en forma en 2005. Hasta el 3 de julio tenía marca de 12-4 con 5 juegos completos y 2 blanqueadas. Su efectividad fue de 2.33. Cuando subió al montículo contra los Rangers de Texas el 8 de julio, en la tercera entrada ocurrió el desastre. Kevin Mench pegó un batazo en la pierna izquierda de Halladay. Roy como pudo la fildeó y sacó a Mench desde una posición sentada, pero tuvo que dejar el juego. Las radiografías revelaron que había sufrido una fractura no desplazada en la parte inferior de la pierna. Su temporada había terminado. Lideraba la Liga Americana en entradas lanzadas y había sido incluido en el equipo All-Star. A pesar de lanzar en solo 19 juegos, lideró la liga en juegos completados. Halladay regresó en 2006 para tener marca de 16-5 con efectividad de 3.19 y liderar la liga en porcentajes de victorias y derrotas con 762. Fue incluido en su cuarto equipo All-Star y lanzó 2 entradas, permitiendo una carrera en un lanzamiento descontrolado. Sin embargo, el equipo nuevamente se perdió los playoffs y terminó segundo en el este de la Liga Americana con un récord de 87-75. Fue su primera temporada desde el 2003 con más de 30 aperturas, específicamente 32, y más de 200 entradas lanzadas, específicamente 220. El éxito de Roy continuó en 2007, tuvo marca de 4-0 con efectividad de 2.28 en abril y no disminuyó la velocidad. Nuevamente tuvo una temporada de 16 victorias, esta vez con 7 derrotas y efectividad de 3.71. La efectividad del jugador se redujo a 2.78 en 2008 y nuevamente ganó 20 juegos. Ponchó 206, el máximo de su carrera. Regresó a la competencia All-Star y lanzó una cuarta entrada en blanco, retirando a los 3 bateadores que enfrentó. Cuando se tabularon las boletas para el Cy Young, terminó segundo detrás de Cliff Lee de Cleveland. La temporada 2009 presentó desafíos que tenían poco que ver con el lanzamiento de Halladay. Antes de la temporada 2006 había firmado una extensión de contrato hasta 2010 y los azulejos se enfrentaban a una decisión. No habían estado en la postemporada desde sus campeonatos consecutivos en el 92-93. La asistencia fue baja y aunque Halladay estaba feliz en Toronto, se convertiría en agente libre después de la temporada 2010. Halladay, reconocido por muchos como el mejor lanzador del béisbol, aún no había demostrado su maestría en la competencia de postemporada. Cuando los azulejos estaban en el cuarto lugar cuando la temporada entró en julio, comenzaron a surgir rumores de que estaba en el bloque comercial. El 6 de julio, con el consentimiento de Halladay, el gerente general J.P. Ricciardi hizo saber que estaba buscando ofertas. Como Doc tenía una cláusula de no intercambio en su contrato, Ricciardi inició negociaciones con los equipos contendientes autorizados por Halladay. Los Phillies de Filadelfia encabezaban la lista del jugador. Nuestro protagonista no fue cambiado en 2009 ya que el gerente general Rubén Amaro Jr. de los Phillies no estaba dispuesto a pagar el precio solicitado. Doc había tenido un récord de 10 victorias, 2 derrotas en julio y durante la charla comercial había sido incluido en su sexto equipo All-Star. Comenzó el juego de estrellas por primera vez y permitió 3 carreras, 2 limpias en 2 entradas. Para la temporada tuvo marca de 17-10 con efectividad de 2.79. En 239 entradas ponchó a 208 bateadores. Nuevamente lideró la liga en juegos completos. Su actuación más impresionante de la temporada llegó el 4 de septiembre con una blanqueada de 6-0 a los Yankees. El nuevo gerente general, Alex Antopoulos, en las reuniones de invierno de 2009, reanudó las conversaciones con Amaro en los Phillies y completó un trato que hizo que Halladay se mudara a Filadelfia a cambio del lanzador Dale Dragbeck, el jardinero Michael Taylor y el receptor Travis d'Arnaud.
Con los Phillies haría historia, ya que aparecería en la postemporada. El 6 de octubre, en el primer juego de la serie divisional contra Cincinnati, el as de los Phillies, Roy Halladay, subió al montículo. Halladay lanzó una joya. Los Phillies tomaron una ventaja de 4-0 con 3 carreras en la segunda entrada, y Doc hizo el resto. Retiró a los primeros 14 bateadores que vio, 5 por ponche, antes de ceder una base por bolas en la quinta entrada a Jay Bruce. Bruce fue el único corredor de base de los rojos. El juego sin hits de Halladay, el segundo en la historia de la postemporada, aseguró su lugar en la historia del béisbol. Los Phillies barrieron a los rojos en 3 juegos y se enfrentaron a los Gigantes de San Francisco en la serie de campeonato de la liga. En el primer partido, el matchup fue Halladay contra Tim Lincecum de los Giants. Roy extendió su racha de entradas sin hits en la postemporada a 11 1/3 antes de permitirle un jonrón solitario a Cody Ross en la tercera entrada. Los Phillies perdían 4-3 cuando Halladay fue eliminado por un bateador emergente en la parte baja de la séptima entrada, y los Gigantes aguantaron para tomar una ventaja de 1-0 en la serie. A lo largo de 4 juegos, los Gigantes tenían una ventaja de 3-1 y Halladay y Lincecum se batieron en duelo una vez más en el juego 5. Halladay salió victorioso en la revancha para mantener con vida a los Phillies. Fue eliminado por un bateador emergente después de lanzar 6 entradas en la victoria de Filadelfia por 4-2. Los Giants aseguraron la serie de campeonato en el siguiente juego. Resumiendo un poco la historia de Roy Halladay en los Phillies de Filadelfia, fue bastante exitosa, donde tuvo grandes encuentros, muchas blanqueadas, y también brilló en la postemporada hasta el año 2013, cuando deja el juego por fatiga en el brazo. Esa fatiga se produjo después de 41.091 lanzamientos a nivel de las grandes ligas. En una carrera de 16 temporadas tuvo marca de 203 victorias, 105 derrotas con efectividad de 3.38. En una era en la que los juegos completos eran completamente extraños, tuvo 67, liderando su liga 7 veces. De esos juegos completos, 20 fueron blanqueadas. Después de la temporada 2013, con su contrato con Filadelfia por terminar, Halladay firmó un contrato de un solo día para volver a los azulejos y anunció su retiro en una conferencia de prensa. Fue incluido en el Salón de la Fama del Béisbol canadiense en 2017, habiendo mostrado una ética de trabajo insuperable, una compasión por los compañeros de equipo y la comunidad que era la envidia de sus compañeros, y un estilo de lanzamiento y logros que recuerdan que Roy Halladay era una leyenda viviente del deporte, que así lo dejó después de 16 temporadas. El 7 de noviembre del 2017 llegaba la tragedia y lo que convierte esta historia en una triste. Halladay tomó su avión anfibio Icon A5 Edition en el aire cerca de su casa en Clearwater, Florida. Se estrelló y murió en el Golfo de México, 10 millas al oeste de San Petersburgo. La autopsia mostró que podría haber estado discapacitado en el momento del accidente, y también mostró que tenía altas concentraciones de morfina y anfetaminas en su sistema. Presente en su sangre también había un antidepresivo y también pastillas para ayudarlo a dormir, y pequeñas, pero muy pequeñas cantidades de alcohol. Hablando con USA Today, el patólogo forense Bob Hartman dijo que estas sustancias lo afectaron. Definitivamente no era seguro para él volar un avión. Es un cóctel que podría haberle provocado un paro cardíaco, pero también habría perjudicado su coordinación. El 29 de marzo del 2018, en las ceremonias del día inaugural, los Toronto Blue Jays retiraron su número 32, y el 22 de enero del 2019 se anunció que Roy Halladay había sido elegido para el Salón de la Fama como miembro de la clase de inducción 2019. Antes de dar cierre al video, quisiera dar un dato curioso, y es que Roy Halladay jugó con los Cardenales de Lara en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Con este último dato damos por terminado este video en el cual analizamos la historia de Roy Halladay y cómo llegó a convertirse en la leyenda en la que se convirtió. Pedirte que si te gustó este video me apoyes con un buen like, con tu suscripción, comentando qué otra historia te gustaría que trajera al canal para compartirla en la comunidad, y por supuesto pedirte que compartas este contenido con toda tu familia, amigos cercanos, para que cada vez crezca más el canal. Recordarte que te habló tu amigo el Capitán. Nos vimos.